El Terrible Jack, el disparo, llegó antes que el trueno. Jack Calloway escuchó el estallido y sintió el suelo temblar al mismo tiempo, como si la tierra misma hubiera recibido el golpe. Se lanzó detrás de la roca más cercana con el instinto de un animal acorralado y desde ahí miró. Solo necesitó un segundo para entender lo que había pasado, y ese segundo fue el más largo de su vida. Trueno estaba caído en el pasto seco. Su caballo. Su trueno. El vallo oscuro que su padre le había puesto en las manos 16 años atrás, cuando todavía era apenas un muchacho con las rodillas sucias y el corazón lleno de admiración por ese hombre callado y fuerte. El mismo caballo que había sobrevivido tormentas, cruces de río, noches sin luna y caminos que no aparecían en ningún mapa. Ahora yacía de costado con las patas sacudiéndose en espasmos, y la sangre oscura que brotaba de su cuello empapaba la tierra como si quisiera teñirla para siempre. «¡Sal de ahí, Calloway!», gritó una voz desde el otro lado del claro. Luego carcajadas, varias. Eran al menos 4 hombres. «Ya vimos que estás solo. El próximo va a ser para ti». Jack no respondió. Cerró los ojos exactamente 3 segundos. Vio el rostro de su padre, esa frente ancha, esa mirada serena que nunca perdía la calma ni cuando el mundo se caía a pedazos. Lo vio en el lecho donde murió, con la mano de Jack entre las suyas, diciendo con una voz que ya apenas era un hilo: «Prométeme que no serás lo que fuiste. Prométeme que dejas de ser ese hombre». Y Jack lo había prometido. Lo había prometido con los ojos llorosos y la garganta apretada, y lo había cumplido durante 4 años. Había dejado los pistoleros, los trabajos sucios, los pueblos donde lo conocían como el hombre al que no convenía mirar a los ojos. Había comprado una pequeña parcela en el norte de Texas. Había aprendido a sembrar maíz aunque se le diera mal. Y había dormido sin pesadillas por primera vez en su vida adulta. Pero Trueno estaba muerto. Trueno era lo último que su padre le había dado en este mundo. Jack abrió los ojos. Lo que había en ellos ya no tenía nada que ver con la paz de los últimos 4 años. Se movió hacia la derecha sin hacer ruido, arrastrándose entre las piedras con la misma técnica que había aprendido a los 19 años en una guerra que nadie quería recordar. Contó los disparos que habían salido antes, 3, desde 2 posiciones distintas. Eso le decía que eran al menos 2 tiradores. Las carcajadas habían venido de más al centro, lo que significaba que los otros estaban apostados en los flancos. Los flancos siempre se descuidan cuando la gente cree que ha ganado. Apareció detrás del primero como si hubiera brotado de la tierra. El hombre estaba agachado detrás de un tronco caído con el rifle apuntando hacia la roca donde Jack había estado. No tuvo tiempo de reaccionar. Jack lo tomó del cuello con el brazo izquierdo y lo jaló hacia atrás con una fuerza que el hombre claramente no esperaba de alguien de su tamaño. Un golpe seco con el codo en la sien y el tirador quedó inconsciente en el pasto. Jack tomó su rifle. El segundo estaba unos 20 metros más allá, agazapado entre unos arbustos, todavía mirando hacia el lugar equivocado. Jack le disparó al hombro, un tiro calculado para tumbar sin matar, y el hombre cayó gritando y soltando su arma. Eso alertó a los del centro. «¡Está suelto! ¡Está suelto!», gritó alguien con voz de pánico genuino, y Jack reconoció algo en ese pánico. Lo conocían, sabían exactamente quién era. Eso explicaba muchas cosas. Eso significaba que esto no había sido un robo al azar. 2 siluetas echaron a correr hacia los caballos atados al borde del bosque. Jack corrió también, pero en diagonal, cortándoles el camino. Llegó antes, cuando el primero dobló entre los árboles y lo encontró parado ahí, con el rifle apuntando a su pecho y una expresión en la cara que no parecía humana. El forastero se detuvo tan de golpe que casi se cayó. «¿Quién te mandó?», preguntó Jack. Su voz sonó extraña incluso para él mismo. Demasiado quieta, demasiado fría. «Decker», soltó el hombre de golpe. «Decker Holt dijo que te asustaríamos nomás, que te haríamos dejar la parcela. ¿Y el caballo?». Si eres nuevo en el canal, suscríbete a El Camino del Peregrino 7 y activa la campanita para seguir viviendo historias épicas y aventuras inolvidables. ¿Y el caballo? ¿Quién disparó al caballo? El hombre señaló con el dedo temblando hacia su compañero, el cuarto forastero, que seguía quieto como una estatua con el rifle apuntando al suelo porque sus manos habían decidido solas que no valía la pena intentarlo. Jack los miró a los 2 durante un momento muy largo. «Amárrenlo», ordenó señalando al tirador del caballo, con su propio cinturón. «Bien hecho». Cuando terminó, Jack respiró hondo y miró hacia el norte. Decker Holt, un hombre con tierras, con dinero, con la clase de poder que se compra en los condados donde los jueces también tienen precio. Un hombre que había mandado matar al único regalo que le quedaba de su padre. Eso ya no se olvidaba. Eso ya no se perdonaba sin que la justicia dijera su palabra primero.
Llevan a sus compañeros y me guían hasta Holt, dijo Jack en voz baja, y en su tono había algo que no dejaba espacio para la discusión. Ahora, el pueblo de Piedra Negra era exactamente la clase de lugar que Decker Holt había elegido a propósito. Pequeño, cansado, con una calle principal de polvo y madera vieja donde nadie levantaba la voz porque todos sabían lo que pasaba cuando alguien lo hacía. Holt tenía la hacienda más grande del condado, al juez en el bolsillo y a 3 hombres de bala fácil siempre cerca. Llevaba 2 años exprimiendo a los rancheros de la región con impuestos falsos y amenazas reales, quitándoles tierra por deudas que él mismo fabricaba. La gente de Piedra Negra había aprendido a bajar la cabeza. Esa mañana, Jack Calloway entró al pueblo a caballo, montado en el animal que le había quitado a los forasteros, con los 4 hombres de Holt amarrados y caminando delante de él como una procesión de vergüenza. La gente salió a las puertas. Los niños se asomaron entre las piernas de sus madres. Un viejo que barría el porche de la herrería se detuvo con la escoba en el aire y no volvió a moverla. Nadie dijo nada, pero todos miraron. Jack se detuvo frente a la oficina del alguacil, que era también la cárcel, que era también el único edificio en el pueblo donde Holt no había puesto sus manos porque el alguacil, un hombre gordo y cobarde llamado Tully, era directamente de su propiedad. Tully salió al porche con cara de susto y la mano en la pistola que jamás había disparado en serio. «Baja la mano, Tully», dijo Jack con calma. Tully bajó la mano. «Estos 4 van adentro. Uno tiene el hombro roto. Que alguien llame al médico. Oye, tú no puedes. Yo soy el alguacil aquí». «Entonces haz tu trabajo», respondió Jack sin mirarlo. Y algo en su voz hizo que Tully diera un paso atrás y abriera la puerta de la cárcel sin decir nada más. La hacienda de Decker Holt estaba a 2 kilómetros al este del pueblo, rodeada de una cerca alta y guardada por 2 hombres en la entrada principal. Jack fue directo. No rodeó, no se escondió, no esperó la noche. Llegó al trote por el camino principal como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí, que era precisamente como lo sentía. Los 2 guardias se pusieron en pie. «Nadie pasa sin...» El primero no terminó la frase. Jack se había lanzado del caballo antes de que el hombre levantara el rifle y lo tumbó al suelo con todo su peso. Fueron 2 golpes rápidos y precisos, el tipo de golpes que no buscan el dolor sino simplemente apagar la luz, y el guardia dejó de ser un problema. El segundo intentó retroceder y sacar su pistola al mismo tiempo, lo que es un error que los vivos aprenden a no repetir. Jack le dio una patada al arma, la mandó volando entre los arbustos y lo sujetó del cuello de la camisa. «Dile a tu patrón que salga». El hombre tragó saliva. «El señor Holt no sale a...» «Díselo igual». El hombre gritó el nombre de Holt 3 veces con voz de gallina, y la tercera vez la puerta principal de la hacienda se abrió. Decker Holt tenía 60 años, cabello blanco peinado hacia atrás y ropa de hombre que nunca ha sudado de verdad. Salió al porche con la confianza de quien está acostumbrado a que el mundo se organice alrededor de su comodidad, y detrás de él salieron también 2 hombres más, los pistoleros que guardaban su persona. Eran buenos. Jack lo vio en cómo se movían, en cómo calculaban los ángulos antes de pararse. Buenos, sí, pero él era mejor. «Calloway», dijo Holt desde el porche con una sonrisa que era un insulto disfrazado de cortesía. «Veo que sobrevivió la mañana. Lamento lo del caballo. Fue un malentendido de mis empleados». «No fue ningún malentendido», respondió Jack. «Usted los mandó. Y el caballo era de mi padre». Algo cambió en el rostro de Holt. Calculó. Vio que Jack estaba solo. Vio que sus pistoleros tenían ventaja de posición y tomó la decisión equivocada. Asintió con la cabeza. Los 2 pistoleros se movieron. Jack ya estaba en movimiento también, porque había visto el asentimiento antes de que ocurriera. Había visto cómo se preparaba en los ojos de Holt medio segundo antes. Y en esa clase de situaciones medio segundo es toda la diferencia entre respirar y no respirar. Se tiró a la derecha rodando por la tierra y el disparo del primer pistolero levantó polvo donde había estado su pecho. Desde el suelo su Colt habló 2 veces. Una bala encontró el muslo del primer pistolero y la otra rozó el hombro del segundo, suficiente para hacerlo perder el equilibrio y el siguiente disparo. Holt intentó correr hacia adentro de la hacienda. No llegó. Jack lo alcanzó en 3 zancadas y lo tomó del brazo con una mano que no daba opción. Lo giró, lo miró a la cara, y por primera vez en mucho tiempo, Decker Holt vio en los ojos de otro hombre algo que reconoció, la certeza absoluta de que no hay dinero ni poder que cambie lo que viene. «Usted va a responder por esto», dijo Jack, delante del pueblo, con testigos. Como debe ser, lo que siguió tomó el resto del día. Jack regresó al pueblo con Holt a pie, caminando delante de él,
y cuando llegaron a Piedra Negra ya había gente reunida en la calle principal porque los rumores viajan más rápido que los caballos. El médico había atendido al herido en la cárcel. Los 4 hombres de la mañana estaban encerrados. Y Tali, el alguacil de bolsillo, había tenido tiempo suficiente para calcular que el viento había cambiado de dirección y que tal vez convenía ponerse del lado correcto antes de que fuera tarde. Fue Tali quien, con voz temblorosa, leyó los cargos frente a la gente reunida. Intimidación, despojo de tierras, daño a propiedad y el asesinato del caballo documentado por varios testigos que aquella mañana habían visto llegar a los hombres de Holt desde sus ventanas y habían tenido miedo de decir algo hasta ahora. El juez, ese mismo juez que Holt tenía comprado, miró a la multitud, miró a Holt esposado y por primera vez en años recordó que había una cosa que el dinero de Holt no podía comprarle: el camino de regreso a casa si el pueblo decidía que ya no era bienvenido. Dictó sentencia con una voz que temblaba, pero que al menos esta vez decía la verdad. Decker Holt, 10 años de prisión en el Condado Norte. Sus tierras, devueltas a quienes las había quitado. Sus cuentas embargadas para pagar las deudas que él mismo había fabricado. Los 2 pistoleros heridos, 3 años cada uno. Los 4 hombres de la mañana, 2 años, reducidos a 1 por cooperar. Cuando el juez terminó de hablar, el pueblo de Piedra Negra guardó silencio un momento. Luego alguien aplaudió, luego otro. Y en menos de 10 segundos toda la calle principal estaba haciendo un ruido que esos muros de madera vieja nunca habían escuchado antes. Jack se quedó en el borde de la multitud, con el sombrero en la mano, mirando sin saber muy bien qué hacer con todo eso. Pensó en Trueno, pensó en su padre, pensó que la justicia tenía un sabor extraño. Necesario, sí, importante, sí, pero que no llenaba el hueco que ciertos adioses dejan. Fue don Albino, el carpintero más viejo del pueblo, quien se le acercó primero. Luego la señora Reyes, que tenía la panadería. Luego 3 rancheros que Holt les había quitado la mitad de sus tierras. Y detrás de ellos, poco a poco, casi todo Piedra Negra. Necesitamos un alguacil de verdad, dijo don Albino sin rodeos, con la sencillez de los hombres que llevan mucho tiempo esperando poder decir algo. Tully renuncia hoy. Todo el pueblo lo sabe ya. Jack miró a la gente alrededor. Caras cansadas. Caras que habían aprendido a bajar los ojos. Caras que esta tarde, por primera vez en mucho tiempo, lo estaban levantando. No soy un hombre fácil, advirtió Jack. No necesitamos un hombre fácil, respondió la señora Reyes. Necesitamos uno que no se doble. Hubo un silencio. Jack miró el pueblo. La calle de polvo, los portales de madera, la pequeña iglesia al fondo con la cruz torcida que nadie había tenido tiempo de enderezar porque siempre había problemas más urgentes. Pensó en su parcela vacía al sur. Pensó en que el maíz nunca se le había dado bien de todas formas. Pensó por última vez en su padre y entendió que el viejo no le había pedido que se apagara. Le había pedido que cuando usara lo que era, lo usara para algo que valiera. Esto valía. Voy a necesitar una estrella, dijo Jack al fin. Don Albino sacó del bolsillo una placa de metal, pequeña y rayada con la palabra alguacil grabada a la mano. La había guardado durante 2 años esperando el momento correcto. Jack la tomó, la miró un instante, la prendió sobre su pecho con la misma mano que horas antes había tumbado hombres en el polvo del desierto. Piedra Negra aplaudió de nuevo, y por primera vez en 4 años, Jack Calloway sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. Esa noche, antes de dormir, habló en voz baja hacia ningún lugar en particular. Lo hice bien, papá. Esta vez lo hice bien. El viento del norte no respondió. Pero de alguna manera, Jack supo que había sido escuchado. Si esta historia tocó algo en ti y quieres seguir viendo contenido como este, suscríbete a @elperegrino_7 y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos hasta el próximo video.